Ya vamos a hacer estas pruebas de compatibilidad pretransfusionales y dos temas más y terminamos, ¿ya? Y hacemos el repaso. Vamos a hacer esta. ¿Lo están viendo todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, buenas noches, vamos a ver estos 2 o 3 temas más. Voy a ver todo lo que nos falte y empezamos a hacer el repaso de las 2 unidades para el examen, ¿ya? Porque creo que ya no tenemos más clase. Creo que sí. Bueno, veamos. En las pruebas de compatibilidad pretransfusionales son todas aquellas pruebas que vamos a hacer antes de transfundir ya la sangre al receptor, porque no se olviden que tenemos un donante y un receptor. El donante es el que donó la sangre y el receptor es el que va a recibir esa sangre. Hemos hablado todo lo del donante nosotros, las pruebas que se hacen a los donantes, cómo se fracciona la sangre, etcétera. Todo eso es de la parte del donante. Cuando hablamos de pruebas de compatibilidad pretransfusionales ya hablamos del receptor. ¿Cuáles son esas pruebas que tenemos que hacer al receptor? En primer lugar, tenemos que tener un objetivo: proveer a los pacientes de los componentes sanguíneos compatibles para los antígenos de su grupo sanguíneo. Lo primero que tenemos que ver es el grupo y el factor. Compatibilidad del grupo y el factor. Primero. Identificamos por eso al paciente, vemos quién es nuestro paciente al que vamos a transfundirlo. A la obtención de la muestra, tenemos que hacer una obtención de la muestra también de ese receptor para hacer las pruebas cruzadas. Tenemos que ver la orden de transfusión, qué dice en la orden de transfusión, qué hemocomponente solicita el médico. Hacemos todas las investigaciones inmunohematológicas, como ser grupo, factor, pruebas cruzadas, solución fisiológica, albúmina, métodos directos, métodos inversos de los grupos. El etiquetado del componente sanguíneo también lo investigamos, verificamos si está bien el etiquetado, hacemos la prueba también a la bolsa, si es que le vamos a dar esa bolsa de sangre, que sea compatible con el receptor. Entonces, en las pruebas pretransfusionales su algoritmo sería identificación del paciente, las pruebas de cabecera, que es la que se hace ese momento antes de transfundirlo, las pruebas biológicas que hacemos, tanto cruzamos la sangre del donante con el receptor y los registros de los resultados. En cuanto a la solicitud de transfusión, es el médico el que nos tenemos que verificar cómo vino esa solicitud de transfusión, si está bien el nombre, el apellido del receptor, quién va a recibir esa sangre, la edad, el sexo, el peso del paciente, si es pediátrico, el número de historia clínica del paciente, verificar el número de historia clínica, la cama y la sala de ingreso, dónde está el paciente, dónde está el que va a recibir la sangre. También vemos en la solicitud de transfusión el tipo y cantidad de componentes que solicitó el médico, los motivos por qué está haciendo la solicitud, y vemos también sus diagnósticos, si la sangre es para una cirugía, cuál es el problema del paciente. Entonces vemos también el diagnóstico. En caso de que sea cirugía, vemos qué tipo de intervención a la que se va a someter el receptor. Tenemos que saber la información que debe contener toda solicitud de transfusión: el grado de urgencia, los antecedentes de las transfusiones previas, en mujeres, número de embarazo, aborto, el nombre del médico que solicita, el servicio al que pertenece y la hora y fecha de la solicitud. Todo eso viene en la información de la orden que da el médico. La identificación del paciente, tenemos que asegurarnos que la identidad del receptor sea ese mismo, no vamos a ir a transfundir a otro, interrogándolo o viendo su manilla o viendo su identificación de él. Si su estado no lo permite porque está en una terapia, entonces debemos hablar con la enfermera, ver los registros, ver la historia clínica, si es el paciente que va a necesitar la transfusión. Obtención de la muestra. Dentro de la obtención de la muestra hablamos de la flebotomía aséptica y rápida para evitar vías ya canalizadas, o sea, le sacamos muestra al paciente un poquito de sangre para poder hacer el cruce con la sangre que va a recibir. Habitualmente la muestra que tomamos al receptor es una muestra para la obtención de suero, porque tenemos que cruzar su suero del receptor con la sangre del donante, y también otras con EDTA para ver el grupo, ¿no? El grupo sanguíneo, etc.
El etiquetado, nombre y apellidos del paciente, si es neonato, sexo, número de identificación de la pulsera, paciente de identidad desconocida, si es de que no tiene identidad el paciente, se pone una serie única, un número que figura en la historia clínica o en la pulsera. En la obtención de la muestra podemos poner papel o soporte para las etiquetas resistentes a cambios bruscos de temperaturas. El periodo entre la extracción y la fecha de transfusión no excederá de las 72 horas. La conservación de la muestra solo 72 horas. Y en las pruebas pretransfusionales, ¿qué es lo que investigamos? ¿Qué es lo que nos interesa investigar? Más que todo las investigaciones inmunohematológicas. ¿Y cuáles son las investigaciones inmunohematológicas? El grupo, el factor, las pruebas cruzadas y la detección de anticuerpos eritrocitarios. Y es por todo esto lo que el receptor puede ser incompatible con su donante y no se puede transfundir esa sangre. Entonces, en las investigaciones inmunohematológicas buscamos grupo ABO, el sistema ABO, el sistema RH, que es el D, las pruebas cruzadas, ahí está la prueba de Kuhn, la prueba de albúmina, la prueba de solución fisiológica y la detección de los anticuerpos eritrocitarios, que ahí está también la prueba de Kuhn. Cuando hablamos de la prueba pretransfusional del ABO-RH del paciente, tenemos que tener componente eritrocitario, hacemos en el componente eritrocitario y hacemos en el plasma. Por lo tanto, hacemos los dos métodos, método directo y método inverso. ¿Qué pasó, Vane? Ahí es. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a seleccionar el grupo? Hacemos una selección del grupo. Sabemos nosotros que tenemos el grupo sanguíneo del receptor. Verificamos qué grupo tiene mi receptor. Y vemos el grupo sanguíneo del donante. ¿Qué grupo tiene mi donante? Para que no haya la incompatibilidad. Si el receptor es O, recibe de O sin ningún problema. Si el receptor es A, recibe de A y de O. O sea, su donante puede ser A o puede ser O. Si el receptor es B, su donante puede ser B o puede ser O. Y si su receptor es AB y se recibe de todo, de AB, de A, de B, de O. ¿Sí? Eso se llama selección del grupo sanguíneo. Ahora, la selección de grupo sanguíneo, grupo sanguíneo del receptor, grupo sanguíneo del donante, cuando vamos a transfundir plasma. Esto es cuando vamos a transfundir plasma. Si mi receptor es O, puede ser para plasma, para el O, puede ser el O, el A, el B, el AB. Generalmente no trabajamos con esto. Nosotros si es O, trabajamos con O y nos evitamos problemas. Si es A, trabajamos con A o con O. Si es B, con B o con O. Y si es AB, con AB. Trabajamos con isogrupos. ¿Qué más vemos en la selección del grupo y el RH? Los eritrocitos RH positivos se transfundirán a pacientes RH positivos. Los eritrocitos RH negativos pueden transfundirse a pacientes positivos o negativos, por supuesto. Pero no los vamos a perder, los RH negativos son pocos, tenemos que reservar para los RH negativos, pero no le pasa nada al positivo. Los pacientes RH negativos solamente reciben sangre de RH negativo. ¿Sí? ¿Claro? ¿Está claro? De no existir suficiente sangre RH negativa disponible, debe reservarse para quienes. Mujeres RH negativas en edad fértil, menor a 45 años, para evitar formación de inmunoglobulina anti-D o en las enfermedades hemolíticas recién nacidos. Pacientes RH negativos con anti-D. En caso de falta o de disponibilidad puede emplearse sangre RH positiva en pacientes RH negativa, mujeres, hombres o mujeres ancianas que no presenten anticuerpos anti-RH. Otros grupos sanguíneos. Si un paciente presenta anticuerpos en su suero contra antígenos de otros grupos sanguíneos, debe determinarse la especificidad del mismo y administrarse sangre carente del antígeno en cuestión. ¿Qué más hacemos? Hacemos la prueba de hemólisis. ¿Cómo? ¿En qué consiste la prueba de hemólisis? A la sangre total o a los concentrados de eritrocitos, a los concentrados de leucocitos, le podemos hacer esa prueba. Que es verificar que no haya que a la centrifugación no esté hemolizada, o sea que quede transparente el sobrenadante con solfa y que quede transparente.
En las pruebas pretransfusionales cruzadas, tenemos las podemos denominar como pruebas mayores o como pruebas menores. Cuando llamamos pruebas cruzadas mayores, usamos suero del paciente versus hematíes a transfundir, sangre total, concentrado de hematíes o concentrado de leucocitos. En la prueba mayor trabajamos suero del paciente. ¿Quién es mi paciente? Mi receptor. Versus hematíes a transfundir. Es decir, suero del receptor, hematíes del donante. Es lo mismo. En las pruebas menores usamos plasma del donante. En la menor podemos usar el plasma del donante versus los hematíes del receptor. En las pruebas cruzadas mayor, ¿cuáles son las pruebas cruzadas mayor? La prueba salina, que me va a ver la incompatibilidad ABO, suero del paciente versus suspensión de hematíes del donante. 5 minutos de incubación y vamos a observar qué ocurre. Si se produce una aglutinación, es incompatible, esa sangre no se puede transfundir. Si no se produce ninguna aglutinación, sí es compatible. ¿Cuándo se va a producir una aglutinación? Cuando estoy mezclando los grupos de incompatibilidad, cuando al A le voy a poner B, o al B le pongo A, eso. O al O le voy a poner A o B, esos son incompatibles. Y otra prueba cruzada mayor es la prueba de Kuhn indirecta, y también la prueba de albúmina. ¿Cómo voy a hacer la detección de los anticuerpos eritrocitarios? ¿Qué utilizo para hacer la detección de los anticuerpos eritrocitarios? Utilizo suero de mi paciente. ¿Quién es mi paciente? Mi receptor versus hematíes del panel. Para eso tendríamos que tener un panel de unos 5 sistemas que generalmente los tienen los centros transfusionales, ¿sí, no? En los hematíes del panel seleccionados con, aquí está, con presencia de antígenos de doble dosis, aquí está. El MM, antígenos MM, el KK, el JKA, el DUFI, DUFI-A, DUFI-B. La decisión de la transfusión. ¿Cuándo ustedes pueden transfundir? Si mi prueba cruzada, que ya le hemos visto cuál es, que sería la de albúmina, solfi o la de la prueba de Kuhn, si mi prueba cruzada me da positivo, quiere decir que tengo anticuerpos irregulares, incompatibles, por lo tanto no debo transfundir. Si mi prueba cruzada me da negativa, bueno, la prueba cruzada que sería la mayor, puede ser cualquiera de ellas, me da negativa, pero una de las menores me da positiva, puede ser cualquiera, no debo transfundir. Si la prueba cruzada me da positivo y una de la detección de los anticuerpos me da negativa, tampoco debo transfundir. ¿Cuándo voy a transfundir? Cuando tanto las pruebas mayores como las menores me dan negativo. Quiere decir, ¿cuándo voy a transfundir? Cuando me da la prueba de solfi me da negativo, Kuhn me da negativo, albúmina me da negativo. Ahí yo transfundo sin ningún problema. ¿Qué es el método de Type Screen? La eliminación de la prueba cruzada en Kuhn y toma de decisión de transfusión por resultados de la detección de anticuerpos. Mantener pruebas cruzadas en salina para garantizar la compatibilidad del ABO. Grupo de cabecera. ¿Qué es el grupo de cabecera? ¿Para qué lo uso el grupo de cabecera? Por ejemplo, si tenemos un paciente en emergencia que entró con una hemorragia grandísima y le hemos hecho un hematocrito y ese hematocrito está bajísimo, menos de 10, el médico hay que poner ya rápido la sangre, pero no tenemos tiempo de hacer todas las pruebas cruzadas. Lo mínimo que podemos hacer es un grupo de cabecera, que es el grupo de verificar la bolsa que le estoy poniendo, el grupo de la bolsa que le estoy poniendo y sacarle sangre al paciente, aunque sea del dedo, y verificar su grupo de él. ¿Me entiende? Puedo unir una gota de la sangre del que voy a transfundir más una gota de su dedo del paciente, le pongo solución fisiológica, lo mezclo y ya. Si se me aglutinó, es incompatible. Si no aglutinó, lo puedo transfundir. Y me va a permitir también detectar errores en la identificación de la bolsa y la muestra del donante. Garantiza que exista compatibilidad del grupo ABO entre el receptor y la sangre A. ¿Cuáles son las pruebas biológicas? Antes de comenzar la transfusión se le deben tomar los siguientes signos vitales al paciente. El transfusionista debe permanecer con el paciente durante los primeros minutos de la infusión, que deben comenzar con lentitud. Pasados los 15 minutos, observar al paciente y registrar los signos vitales.
Si el estado del paciente es satisfactorio, debe incrementar la velocidad de infusión. Eso es ya las pruebas biológicas. Antes de empezar la transfusión, se le deben tomar todos los signos vitales. Por eso siempre tiene que estar una enfermera al lado del que va a transfundir. El que va a transfundir debe permanecer con el paciente durante los primeros minutos, que deben ser la sangre a goteo lento. Después de los 15 minutos debemos observar al paciente y ver si no hay alguna reacción, que pueden haber algunas reacciones. Si el estado del paciente es satisfactorio, recién voy a aumentar un poquito más el goteo. ¿Qué tengo que hacer también? Los registros, son muy importantes los registros de los resultados. Para eso tengo que manejar las fechas, la hora de la infusión, cuando se colocó, qué componente fue el que transfundí, qué volumen transfundí, qué grupo tenía mi donante, qué grupo y factor y qué código tenía ese paciente. Los resultados de las pruebas de compatibilidad que hice, las alteraciones ocurridas durante la transfusión y el personal que realizó la infusión. Esto es una cartilla que se llama hemovigilancia. Existe una hemovigilancia y es una obligación de que todo debe ser anotado para evitar problemas posteriores. Se llama también registro de resultados. Ahora, la infusión de los componentes. No adicionar destrozas o medicamentos a los componentes de sangre, nunca. Ni administrarse en la misma línea de infusión, ya que el pH excesivamente alto o bajo en algunas drogas puede provocar lisis de los eritrocitos. La sangre solo puede mezclarse con solución salina o fisiológica. Espérenme 2 minutos, ¿ya?
Bueno, entonces la infusión de los componentes tenemos que tener cuidado en lo siguiente: calentamiento de la sangre. En pacientes que deben recibir un elevado número de unidades de sangre en un periodo breve, en esos casos se lo pone a temperatura, sí, a 37, ¿no? Y cuando son transfusiones masivas, sí. Cuando es de sanguíneo transfusión, cuando la transfusión es de recién nacido, es prematuro, o cuando los pacientes tienen fuertes aglutininas frías, en esos casos se debe calentar. La temperatura del calentamiento debe ser 37 grados máximo, no puedes calentarse. En cuanto a la infusión de los componentes, el empleo de filtros, ¿sí? El empleo de filtros tenemos para microagregados, son filtros especiales para los leucocitos, que remueve el 99.9% de los leucocitos. Entonces, en la infusión de los componentes también usamos empleo de filtro para evitar los microagregados y algunos leucocitos que pueden traspasar y pueden causar alguna reacción anafiláctica, algo así. Calentamiento de la sangre. La infusión de los componentes. La velocidad de infusión. En la mayoría de los equipos, las transfusiones deben hacerse 15 gotas por 15 gotas, equivale más o menos a 1 ml. A un ritmo de 60 gotas por minuto pueden transfundirse como 250 ml en una hora. En un adulto promedio sin alteraciones cardiopulmonares deben transfundirse una unidad en el lapso de 1 a 2 horas. Si la unidad debe transfundirse de forma lenta, debe concluirse máximo en 4 horas. En el sangrado masivo, ¿por qué están entrando tan tarde? En el sangrado masivo puede acelerarse el ritmo de infusión empleando agujas grandes y más de un sitio de infusión. En pacientes con anemia severa o fallo cardíaco debe reducirse el ritmo de infusión y puede ser útil el empleo concurrente de diuréticos digitales o ambos, o también pueden ser necesarios fragmentar las transfusiones en varias dosis. Monitoreo del paciente. Debe monitorearse al paciente durante el acto transfusional por médicos o personal de enfermería. Cualquier reacción transfusional debe reportarse de inmediato al servicio de transfusión. Pruebas cruzadas computarizadas. Decisión de transfusión por resultados de la detección de anticuerpos. Se elimina la prueba cruzada en salina en las pruebas cruzadas computarizadas. La decisión de transfusión por resultados de detección de anticuerpos. Se elimina la prueba cruzada en salina. Se garantiza la compatibilidad ABO por la búsqueda del donante ABO compatible de registro computarizado. Ya cuando se tiene, ¿no? Cuando ya se tienen computarizadas las pruebas cruzadas del donante y del receptor, pero generalmente eso casi no se hace siempre. Aquí tenemos, en la prueba de compatibilidades pretransfusionales, el empleo de las nuevas tecnologías que nos garantiza la seguridad transfusional en un 95% de los receptores. Otros factores como el error humano son muy fundamentales. Hemovigilancia. ¿Qué es la hemovigilancia? Existen numerosas posibilidades de errores y efectos adversos vinculados a la transfusión, incluso antes de que se lleve a cabo, para la detección de los cuales debe establecerse un sistema nacional de hemovigilancia. ¿Qué tiene la hemovigilancia? ¿O para qué sirve? Para detectar los errores. Entonces, ¿dónde pueden haber errores? En el etiquetado de la muestra del donante. Se equivocó, en vez de poner A le puso B. Error grandísimo, han habido esos errores. En la identificación de la muestra del paciente también se equivocaron, lo cambiaron de cama y le estaban transfundiendo a otro, ¿no? En las pruebas de laboratorio, transposición de tubos, errores en el informe de los resultados, en la selección de la sangre del donante, en el chequeo de la documentación para la administración de la sangre. Los comités hospitalarios de transfusión deben monitorearse y revisar los riesgos locales de la transfusión en su medio y asegurar que se reporten a los organismos centrales para poder establecer los riesgos nacionales. Eso es en cuanto a todo lo que es el tema de pruebas cruzadas. Ahora vamos a buscar el otro tema. Ahora veo. Que sería
Pruebas de compatibilidad es lo que hemos visto. Reacciones, quiero ver qué es esto antes de ver reacciones. Ahorita vamos a ver si es importante. No. Reacciones hemolíticas posttransfusionales. Sí, puede ser esto, pero primero voy a hacer las reacciones posttransfusionales y después me voy a esto. Sí, puede ser importante. Vamos a hacer primero las reacciones posttransfusionales. ¿Cuáles son las reacciones posttransfusionales que tenemos? Reacciones posttransfusionales. Entonces, las reacciones posttransfusionales, vamos a ver primero el producto de la sangre, vamos a ver el beneficio versus el riesgo. En las reacciones transfusionales tenemos que ver el paciente, el médico de la asistencia, los productores de componentes y hemoderivados y los servicios de transfusión. Todo esto entra en todo lo que son las reacciones transfusionales. Las reacciones transfusionales pueden dividirse en dos grandes grupos, las inmediatas o agudas y las tardías. Las inmediatas o agudas son las inmunológicas y las no inmunológicas. Y las tardías también pueden ser inmunológicas y no inmunológicas. Las inmediatas inmunológicas, ¿cuáles son? Las reacciones hemolíticas agudas, las reacciones febriles no hemolíticas, las inmediatas inmunológicas. Los daños pulmonares agudos relacionados con la transfusión, las urticarias, las anafilaxis. Esas se llaman inmediatas inmunológicas. Las inmediatas no inmunológicas, y está el shock séptico, sobrecarga de volumen, desequilibrio ácido básico, reacción de pirógeno, hipotermia, flebitis, infusiones de materiales no deseados, hemólisis, etc. Esa se llama no inmunológica. Las tardías inmunológicas tenemos. Las tardías inmunológicas, la reacción hemolítica retardada, la reacción del injerto contra huésped, la púrpura posttransfusional, la aloinmunización, la refractariedad a las plaquetarias, la inmunomodulación. Las tardías no inmunológicas, sobrecarga de hierro, infecciones transmitidas por la sangre, virales, bacterianas, micóticas, protozoales. Las reacciones hemolíticas agudas, causas anticuerpos del receptor versus antígenos eritrocitarios del donante, anticuerpos del donante versus antígenos eritrocitarios del receptor. Aparición en el acto transfusional, frecuencia variable de 1 en 10.000, de 1 a 500.000, profilaxis, adecuado aseguramiento transfusional, modalidad alta, mortalidad 10%, tipos intravascular, anticuerpos fijadores de complemento, extravascular, anticuerpos no activadores o no fijadores de complemento. Principales mecanismos fisiopatogenéticos. Activación del complemento hemólisis, producción del complemento C3, C5, liberación de aminas vasoactivas, hipotensión, fagocitosis, destrucción de eritrocitos en vaso, en hígado, liberación de mediadores. Aquí tenemos interleucinas, todo eso. Las reacciones hemolíticas agudas, principalmente los mecanismos fisiopatogenéticos, activación del factor tisular, efecto procoagulante, unión de la hemoglobina libre al óxido nítrico, liberación de la endotelina del endotelio renal, reacción febril no hemolítica, causas anticuerpos de receptores versus antígenos leucocitarios del donante, aparición en el acto transfusional hasta 1 hora después, frecuencia de 1 al 5% de las transfusiones, profilaxis, componentes del leucocitado, daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión, causas anticuerpos del donante versus antígenos leucocitarios del receptor, aparición en el acto transfusional o poco después, frecuencia rara o alto riesgo sin empleo de plasma de multíparas, profilaxis adecuada, selección del donante. Las urticarias. La causa sería anticuerpos del receptor versus la proteína de los componentes sanguíneos del donante, aparición en el acto transfusional o poco después, frecuencia de 1 al 3% de las transfusiones, profilaxis, eritrocitos lavados, adecuada selección del donante, antihistamínico, anafilaxis, causas anticuerpos del receptor versus
inmunoglobulina A del donante, aparición en el acto transfusional, frecuencia 1000, profilaxis, componentes lavados o carentes de inmunoglobulina A. Hemólisis retardada, causas anticuerpos inmunoglobulina G del receptor versus eritrocitos del donante. Puede ser el anticuerpo C pequeño, E grande, C grande, el JKA, el DUFI-A, el K. Aparición de 5 a 10 días después de la transfusión, son retardadas esas. Frecuencia de 1 a 500, profilaxis, control de pacientes aloinmunizados. La reacción del injerto contra huésped causa linfocitos T del donante en el receptor, inmunodeficiente, inmunodeprimido, genéticamente relacionadas con el donante. Aparición 4 a 30 días después de la transfusión. Pucha, ¿se le dio alergia? Hay que ir a comprar. Anda a comprar en las farmacias de que estén pasando. Comprar, llévate agua. Ahí está el control. Ya, perdón, un ratingo. Entonces, la reacción del injerto contra huésped sería la causa linfocitos T del donante en el receptor, inmunodeficiencia, inmunodeprimido. Inmunodeprimidos o genéticamente relacionados con el donante, aparición de 4 a 30 días después de la transfusión, frecuencia desconocida, profilaxis y radiación gamma de sangre, componente, leucodepresión. Púrpura posttransfusional, causa anticuerpos del receptor versus antígenos específicos de las plaquetas del donante. Esas son tardías, ¿no? Aparición de 5 a 9 días de la transfusión, frecuencia es raro. La profilaxis y empleo del donante es HPA compatible. La aloinmunización. ¿Cuándo se produce la aloinmunización? Cuando hay un contacto con los aloantígenos de eritrocitos, plaquetas, leucocitos y proteínas plasmáticas. La profilaxis de la transfusión necesaria, transfusión de componentes, transfusión de sangre fenotipada en pacientes politransfúsicos. La refractariedad de las plaquetas causa anticuerpos del receptor versus antígenos HLA o HPA del donante, empleo de plaquetas HLA o HPA compatibles. Inmunomodulación. ¿Qué es la inmunomodulación? Disminución del CD4, del NICAT, aumentos del CD8, generación de citocinas, estudios de recurrencia del cáncer, infecciones postoperatorias, tolerancia. Las inmediatas no inmunológicas, puede ser el shock séptico, sobrecarga de volumen, eso lo vimos, ¿no? Desequilibrio de ácido-base, reacción pirógenas, que son no inmunológicas, reacción a pirógenos, endógenos o exógenos, hipotermia, flebitis, infusión de materiales no deseados, agregados, aire, etc. Sobrecarga de hierro, infecciones transmitidas por sangre. Eso es todo lo que tenemos en... Vamos a borrar esto.
salirnos de aquí. Reacciones posttransfusionales. Ahora vamos a buscar, voy a ver qué otro tema más podemos ver de acá para empezar el repaso. Creo que con eso ya hemos terminado. Déjenme ver. Todo esto lo hemos hecho. Pruebas de compatibilidad, todo eso hemos hecho. Las pruebas de compatibilidad son las pruebas cruzadas. Las reacciones posttransfusionales las hemos hecho que son las tardías, agudas y las tardías, ¿no ve? Y las que son las inmunológicas y las no inmunológicas. Reacciones posttransfusionales, estas las hemos visto, cuáles son las reacciones posttransfusionales, las que hemos visto ahorita. Luego vemos, no sé qué es déjenme ver. Conductas a seguir ante ya. Esto es importante. Conductas a seguir ante una reacción posttransfusional inmediata. Esto sí tenemos que estar bien preparados. ¿Qué conductas vamos a seguir tras que tengamos una reacción posttransfusional inmediata? ¿Qué medidas debemos tomar inmediatamente? En primer lugar, detener la transfusión, o sea, quitar la aguja. Rápidamente quitamos la aguja y detenemos la transfusión. Avisamos al médico responsable, mantener la línea venosa con una solución fisiológica, comprobar, ¿sí? No se ve imagen por si acaso. A ver, déjenme ver qué dice. Espérenme un ratito, algo dice. Déjenme ver. Era, ¿qué les dije que era? Reacciones posttransfusionales. Esta que tengo aquí. Creo que no la pasé. Esta. ¿Ahora ya se ve? ¿Sí? Sí. Estas son las medidas que debemos tener cuando inmediatamente tenemos una reacción posttransfusional inmediata. Detenemos la transfusión, quitamos la aguja, avisamos al médico, mantenemos la línea con solución fisiológica, la línea venosa, comprobar las etiquetas, formularios e identificación del paciente para comprobar si éste ha recibido el componente previsto, comunicar inmediatamente al servicio de transfusión la sospecha de una reacción posttransfusional, enviar al servicio de transfusiones lo antes posible la muestra de sangre del receptor junto con la bolsa de sangre interrumpida del equipo de transfusión y todos los formularios etiquetados. Eso es lo que debemos hacer. Adicionalmente, debemos realizar las siguientes investigaciones. Comprobar el grupo sanguíneo del paciente de la bolsa de sangre transfundida. Si hay alguna discrepancia, advertir inmediatamente al médico del paciente. Comparar la muestra pretransfusional con la transfusional en cuanto al color del suero o el plasma. La coloración rosada rojiza presente en la muestra posttransfusional, pero no en la pretransfusional, puede indicar la presencia de hemoglobina libre por destrucción de los glóbulos rojos. La observación de una coloración pardo amarillenta por la presencia de productos de degradación de la hemoglobina como la bilirrubina pueden indicar hemólisis reciente en muestras extraídas de 5 a 7 horas después de la transfusión. Adicionalmente, debemos realizar las siguientes investigaciones. Prueba antiglobulina directa en la muestra posttransfusional. Si los hematíes incompatibles transfundidos no se destruyen inmediatamente, esta prueba será positiva con un patrón mixto. Los resultados positivos de cualquiera de estos procedimientos deben investigarse para determinar si existen anticuerpos antieritrocitarios. Adicionalmente, deben realizarse las siguientes investigaciones. Examen de la orina posttransfusional. Si tiene coloración oscura, determinar si hay hemoglobinuria. Si se sospecha de una coagulación intravascular diseminada, determinar el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el recuento de plaquetas, fibrinógeno, producto de degradación de la fibrina. Si se observa hemólisis, determinar a intervalos frecuentes tanto la hemoglobina como el hematocrito. La hemoglobina libre en plasma, la disminución de la aptoglobina y el aumento de la bilirrubina indirecta. También debemos investigar los posibles anticuerpos eritrocitarios. Debemos repetir la tipificación del grupo y el factor en la muestra pretransfusional del paciente y en la bolsa,
Analizar los sistemas ABO y RH en la muestra posttransfusional, un patrón mixto de aglutinación sugiere la presencia de donante incompatible. Si la tipificación ABO y RH de las dos muestras del paciente no concuerda, se ha producido un error en la identificación del mismo en la tipificación o en la extracción de la sangre. Repetir las pruebas de compatibilidad, incluyendo una fase de antiglobulina, analizando los sueros de las muestras pretransfusionales y posttransfusionales frente a una muestra de eritrocitos de la bolsa o de un segmento de la misma. Realizar las pruebas de detección de anticuerpos eritrocitarios en las muestras pretransfusional. Si cualquiera de las pruebas es positiva, identificar los anticuerpos. Si se identifican anticuerpos, fenotipar los eritrocitos de la muestra pretransfusional del paciente para asegurarse de la ausencia del antígeno correspondiente. De necesitar transfundir nuevamente al paciente, debe administrársele sangre carente de antígenos específicos para los anticuerpos del receptor. También se debe considerar los hematíes o el plasma presentan una coloración parduzca o púrpura. La sangre líquida o el plasma presentan coágulos o masas anómalas. El plasma es opaco o lechoso. También se debe obtener muestras de la bolsa para cultivos a 4 grados centígrados, a 20 grados, a 24, a 35, a 37. Examinar un frotis de sangre teñido con GRAM para la búsqueda de bacterias. Examinar el plasma del sobrenadante de la bolsa para detectar hemoglobina libre. Las restantes reacciones posttransfusionales inmediatas, aunque requieran la adopción de medidas, no suelen necesitar estudios urgentes de laboratorio. Bueno, con eso hemos terminado todo lo de medicina transfusional. Ahora nos vamos a ir a hacer el repaso. Veamos. ¿Tienen alguna pregunta de su cuestionario? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Del cuestionario algo que no han podido resolver? O léanme las preguntas del cuestionario, a ver, ¿alguien lo tiene ahí? ¿A mano? No las han hecho, pues. Si ni las han mirado, seguro ni las han sacado de la plataforma. A ver, son 2 unidades grandes que hemos avanzado. Una se llama inmunohematología y la otra se llama medicina transfusional. ¿Sí? Las dos están relacionadas. Pero cuando yo hablo de inmunohematología, yo estoy hablando de reacciones antígeno-anticuerpos. ¿Sí? Cuando hablo de inmunohematología, hablo de sistema de grupo. Entonces, entonces, cuando yo digo que la inmunohematología es el estudio de los sistemas de grupo donde se relaciona, donde vemos la reacción antígeno-anticuerpo, que se puede manifestar con una simple aglutinación o no aglutinación. En inmunohematología, nosotros estudiamos los sistemas de grupo. Y cuando estudiamos los sistemas de grupo, tenemos muchos sistemas de grupo, aproximadamente tenemos unos 30 sistemas de grupo, de los cuales hay los más importantes. El más importante prácticamente es el sistema ABO y el sistema RH, pero también hay otros sistemas, otros 5 sistemas más que son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Por el problema de las reacciones transfusionales que pueden producir la incompatibilidad de estos sistemas. Entonces, ¿cómo yo lo voy a nombrar a un sistema de grupo? Lo puedo nombrar con un número, con un código o con el nombre, las iniciales. Por ejemplo, el ABO me indica que tengo un grupo A, un grupo B o un grupo 0. Ese es el ABO. El RH, que me habla del antígeno D. Ese simplemente me dice, ¿tiene el D, es positivo, o no tiene el D, es RH negativo? Y así puedo tener muchos sistemas, puedo tener sistema KIT, puedo tener sistema Duffy, sistema MNS, sistema I, sistema Diego. Cada uno de ellos tiene su antígeno, su anticuerpo. Cada uno puede o no puede presentar reacción transfusional o posttransfusional en el donante. ¿Sí?
A nivel mundial nosotros nos interesa, los sistemas de grupo se trabaja con el ABO y el RH en todas partes del mundo, pero también tenemos otros sistemas que son muy, muy importantes que lo debemos tomar en cuenta. Entonces, ahí hay una pregunta que ustedes pueden verificar y la debió hacer yo en el cuestionario. ¿Cuáles son aquellos sistemas que producen mayor complicación clínica en el paciente o reacciones transfusionales o que tienen mucha importancia clínica? Ahí hay 5. ¿Cuáles son aquellos sistemas que producen poca importancia clínica? También está ahí en su cuestionario, lo debió pedir y está en la multimedia. Entonces tenemos que verificar eso. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellos sistemas que producen, aparte del ABO y el RH, porque el ABO y el RH son los que más producen problemas de incompatibilidad, ¿no ves? Enfermedades recién nacido, enfermedad hemolítica recién nacido y anemia post-transfusional o anemia hemolítica post-transfusional. Entonces verifiquen eso. Esa pregunta la deben tener en su cuestionario. Doctora, disculpe, ¿cuál es la importancia clínica del sistema ABO? Después de esa tendría que estar, doctora, ¿o? Claro, están. Es que tenemos los más problemáticos son el ABO y el RH. ¿Por qué? ¿Qué es lo que producen? Producen enfermedad hemolítica recién nacido y anemia hemolítica post-transfusional. Pero también tenemos 5 sistemas que pueden producir lo mismo. ¿Cuáles son? Eso se llama, ¿cuáles son esos sistemas que producen importancia clínica post-transfusional? Son 5. O sea, producen mucha importancia clínica. ¿Y cuáles son los que producen poca importancia clínica? Y lo tenemos eso en las diapositivas. Y estoy segura que se los he preguntado en el cuestionario. Entonces, vean eso. Está ahí el DUFI, está el MNS, está el I, está el Luteran, dentro de esos que son de mayor importancia. Pero véanlo ustedes. ¿Qué más tenemos? Entonces, cuando nosotros hablamos de los sistemas de grupo, aparte del ABO, que son los más importantes del RH, tenemos ¿cuáles? Tenemos DUFI, tenemos el MNS, tenemos Diego, tenemos I, tenemos KIT, tenemos Luteran, tenemos Luteran, Diego, KIT, ¿qué más? ¿Qué otros sistemas más importantes? A ver. Sí, esos son los más importantes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar de cada uno de ellos? ¿Qué es lo que me interesa que sepan de cada uno de ellos? No me va a dar tiempo de decirles de cada uno. A ver, quiero que anoten bien qué es lo que necesito que sepan de cada uno de los sistemas, que no sea ABO y RH. Ahorita vamos a hablar del ABO y el RH, que es más importante. ¿Qué necesito que sepan de DUFI? ¿Cuáles son sus antígenos? ¿Cuáles son sus anticuerpos? ¿Qué reacciones post-transfusionales presenta? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Cuáles son sus antígenos? ¿Cuáles son sus anticuerpos? ¿Y qué reacciones post-transfusionales presenta? Lo mismo de KIT, lo mismo de Diego, lo mismo de Colton, lo mismo de MNS, lo mismo de Luteran. De todos los otros sistemas, lo mismo tienen que saber. ¿Cuáles son sus antígenos? ¿Cuáles son sus anticuerpos? ¿Y cuál es la reacción post-transfusional que presenta? ¿Presenta enfermedad hemolítica recién nacido o no presenta? ¿Presenta anemia hemolítica post-transfusional? Eso. Solamente eso tienen que saber de inmunohematología. Ahora vamos al ABO y al RH. ¿Qué es lo que tienen que saber del ABO y el RH? En primer lugar, que el sistema ABO es el sistema que lo tenemos a nivel mundial y que tiene antígeno A, antígeno B, antígeno AB y el que no presenta el antígeno, que es equivalente al grupo. El antígeno equivale al grupo sanguíneo. Si el paciente tiene antígeno A, su grupo es A. Si el paciente tiene antígeno B, su grupo es B. Si el paciente tiene antígeno AB, su grupo es AB. Y si no tiene ninguno de los antígenos, su grupo es 0. ¿Qué es lo que tiene este sistema ABO? Se une a fucosas, a azúcares, pero tiene una base que se llama la base H. Si en esa base H se une se une para el sistema ABO la N-acetilglucosamina, el grupo es A.
Si es la glucosamina, el grupo es B. Si son los dos, el grupo es AB. Y si no es ninguno, el grupo es 0. ¿Sí? ¿Qué más tiene que saber el sistema ABO? Como dijo, si se une si se une la acetilglutamina. ¿Cómo dijo, doctora? Claro, para el A, busquen cómo es el sistema A, si se une la base H a la N-acetilglucosamina, el grupo es A. Y es solamente la glucosamina, el grupo es B. Si es los dos, el grupo es AB, y si no es ninguno, el grupo es 0. Lo tienen en su multimedia, y eso lo he repetido 100,000 veces. Yo solamente estoy así, no les pienso dar de nuevo todo, porque no voy a terminar. Estoy simplemente haciendo lo más importante. Ahora, ustedes búsquenme cómo sería el sistema A, cómo sería el grupo A, a qué se une, cómo sería el grupo B y cómo sería el grupo 0. Pregunta y responden ustedes ya. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Qué más importante tenemos? Las personas, aquellas que no tienen el sistema ABO, ¿qué se llama? ¿Qué se llaman esas personas que no tienen el sistema ABO? ¿Se acuerdan? Se los he repetido 100,000 veces. Los pacientes que no tienen el sistema ABO, ¿qué se llama? Bombay. 100,000 veces se los he dicho, Bombay. ¿Quiénes son los Bombay? Los que no presentan el sistema ABO. ¿A un Bombay le puedo poner sangre de un paciente que no es Bombay? No. ¿Lo voy a matar? No, pues no le voy a poner nunca. Tiene que tener un donante Bombay igual que él, y eso se lo he repetido 100,000 veces. Ahora, ¿qué más tenemos en el sistema ABO? Dentro del sistema ABO tenemos dentro del sistema ABO, ¿qué más tenemos? Tenemos el sistema A, el sistema B. ¿Cuáles son los subgrupos del sistema A? El grupo A1 y el grupo A2. ¿Qué proporción existe del grupo A1 en relación al grupo A2? El A1 corresponde al 80% de los pacientes del grupo A son A1. El 20% de los pacientes del grupo A son A2. ¿Sí? Para hacer esto necesito un reactivo especial para dosificar. Verificar si es A1 mi paciente o si es A2 mi paciente. Necesito un reactivo especial que no solamente sea el A, sino que me permita detectar el A1 y el A2. También se los he dicho. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más importante de aquí, del sistema ABO? Ya, las reacciones. La incompatibilidad me produce enfermedad hemolítica del recién nacido y me produce anemia hemolítica posttransfusional. ¿Cómo debo transfundir? ¿Qué métodos debo hacer para verificar el sistema ABO? Método directo y método inverso. En el método directo, ¿qué utilizo? Hola, Fabiola, ¿qué pasó? ¿Dónde estás vos? ¿Y para qué te lo voy a llevar el peluche si te voy a recoger más tarde? Preguntar, a ver, pásame con tu mamá. Pásame con tu mamá. ¿Qué pasa? Ya. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Qué estábamos del sistema ABO, no ves? Las incompatibilidades, a ver. A un paciente que tiene grupo A. Estábamos hablando de los método directo y método inverso. ¿Qué me dosifica el método directo? El antígeno. ¿Qué me dosifica el método indirecto? El anticuerpo. ¿Qué debo utilizar para realizar el método directo? El kit de hemo clasificador. ¿Qué tiene el ID hemoclasificador? El anti-A y el anti-B. Algunos otros kits vienen con anti-AB, pero generalmente la mayoría los tenemos sueltos, el anti-A y el anti-B. ¿Sí? Con eso yo voy a determinar el grupo. Método directo.
Cuando yo hablo del método indirecto, que ya no voy a buscar antígeno, voy a buscar anticuerpo. Por lo tanto, para hacer un método indirecto o inverso, ya no utilizo el hemoclasificador. Ya no utilizo el hemoclasificador. ¿Utilizo qué? Utilizo sangre lavada de un grupo conocido, que es lo que hemos hecho en la práctica. Entonces busco quién tiene grupo A, quién tiene grupo B y quién tiene grupo 0. Le saco sangre con un anticoagulante, que es el EDTA, la lavo 3 veces esa sangre con solución fisiológica, suspendo al 5% con solución fisiológica y yo tengo mis frasquitos del grupo A, mis frasquitos del grupo B, mis frasquitos del grupo O. Eso se llama sangre lavada de grupo conocido. ¿Por qué eso lo necesito para mi método inverso? ¿Por qué lo necesito para mi método inverso? Porque el método inverso no lo voy a buscar en glóbulos rojos, lo voy a buscar en plasma o en suero. Y el plasma o suero no tiene antígeno, tiene anticuerpo. Entonces yo busco el antígeno en los glóbulos rojos y los voy a mezclar con mi suero o mi plasma para buscar los anticuerpos. En el caso del método inverso, la no aglutinación define el grupo, porque no se olviden que en el sistema ABO, el paciente que tiene antígeno A, tiene grupo A, su anticuerpo es anti-B, lo que no contiene. El paciente que tiene grupo B, antígeno B, su anticuerpo es anti-A. Entonces, en el método directo busco antígeno, en el método inverso busco anticuerpo. Para el método directo utilizo el hemoclasificador y la sangre de mi paciente. Para el método indirecto utilizo grupos conocidos lavados, glóbulos rojos lavados de grupos conocidos y los enfrento al plasma o al suero del paciente en el cual quiero determinar el grupo, que ahí voy a buscar el anticuerpo. No se olviden que es lo contrario del antígeno. ¿Qué más tenemos que ver en sistema ABO? Eso sería en cuanto a los métodos, las transfusiones. Entonces, por lo tanto, es mejor trabajar con isogrupo. Cuando yo digo isogrupo, es al que tiene grupo A, mejor le pongo A, al que tiene B le pongo B, al que tiene AB le pongo AB. Aunque sabemos que el donante universal es el O, que le va a servir para todito. Y el receptor universal es el AB, que va a recibir de todos. ¿Sí? Sabemos que tenemos un donante universal y sabemos que tenemos un receptor universal. Eso sería más o menos del sistema ABO. Del sistema RH, ¿qué tenemos que saber del sistema RH? ¿Qué es el sistema más polimórfico que tenemos de todos, de los 30 sistemas? ¿Por qué? Porque tiene 45 antígenos. De los 45 antígenos, 5 son los más importantes, que está el D grande, el E grande, el C grande, el E pequeño y el C pequeño. De los cuales el que lo utilizamos todo el tiempo es el D, que es el D grande, que es el que me va a permitir clasificar al paciente RH positivo, el que lo tiene el D, el antígeno D, y RH negativo, el que no lo tiene el antígeno D. ¿Me entendieron? RH positivo, el que tiene el antígeno D, RH negativo, el que no lo tiene el antígeno D. Sabemos que a nivel mundial la población es racial, todos los grupos y los factores son de origen racial, pero la mayoría de las personas de la población, por ejemplo, los asiáticos son casi 100%, son 99% de RH positivo. Y las otras razas, blancos y negros, están entre más del 90% de RH positivo, ¿no ves? O sea que la positividad es altísima de los RH positivos. Tenemos muy pocos RH negativos. ¿Qué más podemos hablar del sistema RH? Como nosotros dosamos el antígeno D, lo compramos como hemoclasificador como anti-D, y con ese vamos a buscar el antígeno D en los glóbulos rojos. Solamente los buscamos en los glóbulos rojos y cuando nos aglutina con el D es RH positivo. Hay antígeno D. Cuando no nos aglutina es RH negativo. Los métodos de verificación de los grupos y factores son métodos de aglutinación. ¿Sí? Aglutinó, hay, no aglutinó, no hay. Listo. ¿Qué más tenemos del sistema RH? Como tenemos los otros antígenos, que son el E grande, C grande, E pequeña y C pequeña, ellos no son de mucha importancia.
no tienen mucha importancia clínica como el antígeno D. Pero sí, para el fenotipo, para fenotipar la sangre de un paciente, sí lo podemos necesitar los otros 4 antígenos, para lo cual deberíamos comprar los reactivos correspondientes para la determinación de esos antígenos. Y de esa forma verificar y hacer la fenotipificación de esa sangre para poderla transfundir más efectivamente. Para eso sí lo necesitamos. ¿Qué más tenemos del sistema, de este sistema RH? Este sistema RH, tenemos el D débil dentro de los antígenos D. Tenemos como dos antígenos, uno que tiene poca concentración, que se llama D débil, y el otro antígeno D parcial, que es al que le falta como un pedazo del antígeno D, a ese que se lo llama antígeno D parcial. El más problemático es el D débil, porque en realidad no es un D negativo, sino es un D débil positivo. Por lo tanto, la aglutinación es pequeña, pero tiene aglutinación. Para poder confirmar el D débil necesito comprar los dos hemoclasificadores, que sería el D policlonal y monoclonal. Con el monoclonal yo voy a confirmar si es realmente RH positivo débil o no es RH positivo débil. Es importante informarlo el RH positivo débil o el D débil o el D débil como RH positivo, siempre para evitar errores. ¿Por qué? Porque si lo informas como un RH D negativo, entonces a ese RH D negativo tenés que ponerle un si le pones un D negativo, no va a haber problema, ¿no ves? Un RH D negativo, si lo pones como RH D negativo, tendrías que transfundirlo un RH D negativo y no tendría ningún problema, ¿no ves? Pero si lo transfundí, si ese RH D negativo lo vas a utilizar, si lo vas a utilizar y lo querés transfundir, ese RH D que no es negativo, que es positivo, y lo pones como RH negativo y lo querés transfundir a un paciente que es RH negativo, sí va a haber problemas, porque en realidad no es RH negativo, es RH positivo débil. ¿Qué más? El problema va a ser en la transfusión a un RH negativo. ¿Qué otra cosita más? El D parcial, bueno, el D parcial también es importante. Sabemos que le falta un pedazo no está completo el antígeno, entonces le falta un pedazo, por eso se llama D parcial. También tenemos los RH nulos. Los RH nulos, ¿quiénes son? Aquellos pacientes que no tienen el sistema RH, se llaman RH nulos. Como los que no tienen el sistema ABO, se llaman MUPAI. Los que no tienen el sistema RH nulo, bájale el sistema RH, se llaman RH nulo. También ellos deben transfundirse con pacientes iguales que ellos. ¿Alguno que más? A ver, del sistema, ya le dije los 45 antígenos, los 5 más importantes. ¿Qué produce? Igual que la ABO. Produce enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad. Cuando la mamá es RH negativo y el bebé gestante es RH positivo porque heredó el factor del padre. Esos son incompatibles, sobre todo se ve en el segundo embarazo, cuando ya ha habido una sensibilización. Entonces produce enfermedad hemolítica de recién nacido y va a producir una hemólisis de los glóbulos rojos de recién nacido. Luego tenemos el otro problema que produce la incompatibilidad cuando al RH negativo le pongo un RH positivo, ¿no? Eso es error grande, ahí sí me va a producir una lisis de los glóbulos rojos, me va a producir una anemia hemolítica, ¿no? Por transfusional o por la transfusión. ¿Qué más tenemos? Esto sería el sistema RH y el sistema ABO. Los otros ya les dije qué es lo que tienen que saber. Ahora vamos a la segunda unidad. Medicina transfusional. Voy a ser bien breve con medicina transfusional. Así. La medicina transfusional es el estudio tanto del donante como el receptor. En medicina transfusional estudiamos al donante como donante, que es el que va a donar la sangre, y al receptor, que es el que va a recibir la sangre.
Para poder estudiar a los dos, tenemos como dos tipos de laboratorios, para que me lo entiendan. Al donante, vamos a trabajar con el donante en el banco de sangre, ¿sí? En el banco de sangre, que es el laboratorio donde va a ir ese paciente a donar su sangre. Ese laboratorio es un laboratorio equipado, con el personal adecuado, con el equipamiento adecuado, donde ese donante que va a donar su sangre en forma voluntaria, o puede ser como reposición, porque es un familiar, porque podemos tener diferentes formas de donación, cómo puede ir a donar ese paciente. Entonces, ese paciente, si es voluntario, mejor, si es por reposición o si es familiar, también sirve esa sangre. Él va ahí, se va a registrar, se le va a ver la edad, se le va a ver el sexo, la edad, el peso, el estado físico, se le va a hacer el cuestionario para ver si él no ha recibido, si no ha tenido algunas enfermedades por el cual no puede ser donante. Se llama el cuestionario de descarte, de autoexclusión, donde él mismo se puede autoexcluir. Y después lo hace la revisión médica, el médico verifica su peso, verifica el estado, cómo se encuentra ese donante, y luego recién ya va a pasar, le hace también sus preguntas y recién va a pasar él a la donación. La donación se llama flebotomía. ¿Qué se llama la donación? Flebotomía. Y no es más que obtener sangre venosa con una aguja especial que es bien gruesa y colocarle esa sangre en una bolsa. Esa bolsa tiene un anticoagulante y un protector de los glóbulos rojos, 60 ml. Esa bolsa se debe llenar hasta 490 o 500 ml. Se la debe pesar, debe tenerse un sistema de peso en el banco de sangre donde se hace la flebotomía. Y una vez llena esa sangre, se la debe sellar la manguerilla y luego pasar al dentro del laboratorio para hacer la fermentación de los hemocomponentes y de los hemoderivados. Para eso tiene que estar el personal capacitado. El donante tiene que presentar todos los requisitos exigidos y luego se le hace la flebotomía. Durante todo este proceso, es un proceso eso, donde se le debe dar a beber un refrigerio después de la donación al paciente, se lo debe tener vigilado. ¿Por qué? Porque hay reacciones post-transfusionales, como son el desmayo, la hipotimia que llamamos, las náuseas o vómitos, etcétera, que puede tener el paciente, ¿sí? Entonces se debe verificar muy bien eso y también darles las precauciones a los donantes de que no vayan a trabajar en lugares altos, porque pueden tener reacciones después de varias horas, también pueden tener mareos, desmayos, y eso es muy peligroso, o de que no vayan y manejen cosas donde se puedan cortar máquinas, etcétera, ese día, ¿no? De la transfusión, ese día de la flebotomía. Entonces, una vez se tomó la sangre, vamos a hacer todo lo que son las pruebas que se hacen, los análisis al donante. Y los análisis al donante incluye el grupo sanguíneo, el factor. Primero hacemos su grupo, hacemos su factor. Luego hacemos las pruebas infecciosas, las pruebas serológicas como el VDRL, hepatitis B, hepatitis C, hacemos Chagas, HI para Chaga, hacemos HIV. En algunos otros países también utilizan el citomegalovirus, también en Bolivia estamos haciendo citomegalovirus. Todas esas son pruebas infecciosas virales que deben dar negativas el donante para poderla transfundir esa sangre al receptor. Cualquiera de esas pruebas que nos dé positiva, esa sangre debe ser desechada. No se la puede utilizar para ningún donante. ¿Ya? Entonces, eso sería el proceso de la donación, eso es lo que se hace al donante. Ahora, el receptor, ¿quién es el receptor? El receptor es aquella persona que va a recibir esa sangre. No nos interesa qué enfermedad tenga el receptor. El receptor puede estar enfermo de cualquier cosa. El que tiene que estar sano es el donante. A ver, el receptor puede estar enfermo de lo que sea. Pero sí, tampoco, no por el hecho de que esté enfermo, le vamos a dar una sangre que no esté sana. Entonces tenemos la obligación de darle una sangre que toda la serología sea negativa y que sea compatible su grupo con el del receptor.
Para eso se debe hacer las pruebas pretransfusionales que se las hace ya en el centro transfusional. Cuando hablamos de receptor ya nos vamos a los centros transfusionales. Cuando hablamos de donante nos vamos al banco de sangre, que es donde se recolecta la sangre. Cuando ya hablamos de receptor, ya ese receptor tiene que estar en un hospital, en una clínica donde va a recibir la transfusión. Eso se llama un centro transfusional. Ahí se recoge la sangre o los hemocomponentes, se las recogemos de los bancos de sangre, los centros transfusionales, y los transfundimos a los receptores de acuerdo a la orden que está pidiendo el médico. La cantidad, el hemocomponente, las gotas por minuto y todo lo que está solicitando tiene que ser de acuerdo a lo que pida el médico solicitante. ¿Quién va a hacer esa transfusión? Lo hace el técnico, lo hace el bioquímico, pero tiene que estar también ayudado por una enfermera. ¿Sí? Que pueden haber reacciones post-transfusionales, pueden haber las que hemos visto, las agudas, las tardías, las inmunológicas, las no inmunológicas pueden existir. Y que se debe solucionar cada una de ellas de acuerdo al tipo de reacción. Las más comunes son las que se puede desmayar el paciente, que hay que descontinuar la sangre o que puede tener alguna alergia, hay que darles algún antihistamínico ahí. En fin, esas son las más comunes. Pero ya las más graves, agudas, son donde hacen hemólisis y esas son por incompatibilidades de grupos o de factores. Cuando ya le hemos obtenido la sangre del donante y en el banco de sangre, ¿qué es lo que se hace? En el banco de sangre se fracciona. Cuando se fracciona una sangre se llama hemocomponente. Entonces, ¿qué son los hemocomponentes? Son la parte de la sangre total, porque lo que sacamos al donante se llama sangre total. Tiene glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta, el crioprecipitado, plasma. Eso se llama hemocomponente. Y los hemoderivados son los que derivan del plasma fresco congelado. Ahí están las albúminas, las globulinas, factor 8, etc. Las inmunoglobulinas y todo eso. ¿Cómo yo fracciono una sangre? Mediante una centrifugación. Dependiendo del hemocomponente que yo quiera obtener, voy a hacer las velocidades de centrifugación. La bolsa ¿de qué está compuesta la bolsa para una transfusión? De polietileno, es un plástico que tiene la bolsa madre, tiene anticoagulante. ¿Qué se llama el anticoagulante? Citrato de sodio, no es heparina por si acaso, pero no solamente tiene citrato de sodio, también tiene protectores eritrocitarios, que ahí están el ACD y el CPD. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene la bolsa. Una vez ahora, ¿qué tipos de bolsas tenemos? Tenemos las bolsas satélites, que son las bolsas que se adicionan a la bolsa madre. Estas bolsas satélites no presentan anticoagulantes, son bolsas vacías, sirven simplemente para traspasar los hemocomponentes que estoy separando. ¿Y cuáles puedo traspasar? Puedo traspasar plasma, puedo traspasar plaqueta, puedo traspasar leucocitos, puedo traspasar crioprecipitado, en fin, todos los hemocomponentes requeridos. ¿Esto dónde se lo hace? Dentro del laboratorio del banco de sangre, bajo campana, en un laboratorio totalmente estéril, para evitar toda la contaminación. ¿Con qué separo la sangre? Con las centrífugas. Son unas centrífugas gigantes que tienen vasos gigantes donde van a entrar las bolsas. ¿Qué más tienen que saber de eso? Entonces las bolsas satélites pueden ser dobles, triples, cuádruples, etcétera, ¿no ves? Dependiendo del hemocomponente que yo quiera. Y las reacciones, hay reacciones adversas en el donante, durante el proceso de la flebotomía. Y tenemos reacciones inmunológicas y no inmunológicas, agudas y tardías en el receptor. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que con eso más o menos les estoy dando pantallazo de lo que se les puede preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Aquí falta algo más. Aquí le vamos a poner glóbulos rojos. ¿Qué son los glóbulos rojos? ¿Cómo los obtenemos los glóbulos rojos? Ya les dije. Podemos tener los glóbulos rojos sin leucocitos, glóbulos rojos lavados con solución fisiológica,
El plasma obtenido inmediatamente se llama plasma fresco congelado. ¿A qué temperatura se lo debe mantener? A menos 30 grados. La sangre, los glóbulos rojos, de 2 a 4 grados. Los crioprecipitados a menos 70, a menos 90 grados. El crioprecipitado se obtiene del plasma fresco congelado. ¿Para qué se lo utiliza? El concentrado de glóbulos rojos para los pacientes anémicos. El crioprecipitado para los pacientes que tienen deficiencia de factores de coagulación, fibrinógeno y los factores de coagulación. El plasma fresco congelado también para aquellos que tienen deficiencia de factores de coagulación. ¿Qué más tienen que saber de aquí? A qué temperatura se lo utiliza, cómo se lo obtiene, a qué temperatura se lo obtiene y para qué sirve cada uno de los hemocomponentes. Y de los hemoderivados también, las inmunoglobulinas en quienes se usan, el factor 8 en los pacientes con deficiencia de factor 8, ¿qué se llaman estos pacientes? Me olvidé ahorita. Los pacientes que tienen una enfermedad que se llama deficiencia del factor 8, no me acuerdo la enfermedad, pero para ellos se utiliza el factor 8. Para los pacientes que están sangrando mucho se utiliza el crioprecipitado por la deficiencia de factores de coagulación, que son los que tienen coagulación intravascular diseminada, etc. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más que yo les pueda ayudar? ¿Hola? ¿Me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora, se entiende. Todo bien. Ya, ahora en la práctica, el examen es la mitad teoría y la mitad práctica, pero ya aquí estoy metiendo la práctica y ya yo les he dado la respuesta de grupos, método directo, método inverso, solamente que vamos a ver también la primera práctica que hicimos, la primera práctica que eran la interpretación del hemograma, la fórmula leucocitaria, procesos virales, procesos bacterianos, procesos parasitarios alérgicos, etcétera. Eso, y ¿qué más vamos a ver? Y pruebas del donante, pruebas del receptor. Ahorita solamente hemos hecho las pruebas del receptor, no las hemos hecho las del donante, porque ya no nos dio tiempo. Pero teóricamente saben cuáles son las pruebas del donante también. ¿Sí? Y cuáles son las pruebas del receptor. Al receptor no nos interesa si tiene SIDA, si no tiene SIDA. Al receptor nos interesa que la sangre sea compatible. Por lo tanto, nos interesa su grupo, su factor, el hematocrito, por supuesto, tiene que necesitarlo, ¿no? Tiene que tener un hematocrito bajo. Y nos interesan las pruebas cruzadas. Con Solfi fisiológica, solución fisiológica, albúmina y la prueba de Pulse. Esas son las pruebas del receptor. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, respondan su cuestionario. Ahí deben haber hartísimas de lo que yo les he estado hablando ahorita. Deben estar ahí las respuestas. Hagan sus respuestas a su cuestionario, pues. Y de ahí van a salir varias preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta más? No, doctora. No, doctora. Ya, entonces, creo que no vamos a pasar más clases porque ya viene la feria, viene esta semana tenemos lo de las actividades de la universidad y luego ya empiezan los exámenes, pues el viernes 19 empiezan los exámenes. Y ustedes conmigo a dar el 28 o 29 está, fijaos para ustedes. ¿Lo tienen el programa? No. El 29, doctora. 29, doctora. El primero es el 2 es acto 1, ¿sí? Ahora, si hay alguna otra clase, pues veamos si tienen algún problema con los cuestionarios, pues los revisamos. Si tienen alguna pregunta que no pueden responder, no hay ningún problema. O me avisan y hacemos otro Zoom. Hagan su cuestionario, pero hagan, no, porque ustedes no lo han hecho ahorita. El cuestionario estoy segura que no lo ha hecho nadie. Resuelvan su cuestionario y van a ver. Y ahí van a ver sus dudas que tengan y entonces me avisan y hacemos un Zoom, no hay ningún problema, antes de dar el examen. Sí, doctora, está bien. Aprovechen este examen porque tienen oportunidad de sacarse muy, muy buena nota. Después viene, miren, les toca hacer poliglobulia, anemia, leucemia, y eso es más, les aviso.
¿Sí? Así que aprovechen estas 2 unidades que está más fácil, sobre todo la práctica. Está bien, doctor. ¿Ya? Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos luego, chicas. Nada Ya, más, ¿no? doctora. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, doctora. No. Luego, bueno. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos, gracias. Hola, dígame. ¿Sí? Hola.